Hola, buenas noches a todos, bienvenidos. Como una vez más, cada lunes estamos aquí con ustedes en el curso de Consagrando Corazones. El tema de hoy es bastante interesante y esperamos que sea de gran provecho para cada uno de nosotros. Pero antes de comenzar, pues vamos a dar respuesta al formulario del lunes anterior, que era acerca de los fundamentos teológicos del culto a María. Bueno, una de las preguntas del formulario era: ¿cuáles son los tres tipos de esclavitud? La natural, la forzada y la voluntaria. Esa era la respuesta correcta. En la segunda pregunta decíamos que los tres escalones para llegar a la santidad, ¿cuáles eran? Y estaban: María mediadora ante Jesús, es correcto. Jesús intercesor y mediador ante el Padre, correcto. Y la segunda dice: Dios misericordioso ante la mediación y la intercesión, es correcto. Luego las respuestas eran todas las anteriores, las tres anteriores. Bueno, ya ahorita sí, Ahora ¿están sí, listos? comenzamos. Buenas noches a todos. Y bueno, vamos a comenzar con la quinta clase del 31 de julio del 2023, que es la elección de la verdadera devoción a la Santísima Virgen. Esto, según nuestro libro, está en el capítulo 3 y lo que vamos a ahondar es entre los artículos 90 hasta el 104. 90 al 104. Así que bueno, antes de comenzar con este tema tan interesante que escribe San Luis María Griñón de Montfort, hay dos cosas que me gustaría mencionar. Y la primera es que el santo no comienza enunciando lo que es la verdadera devoción a la Santísima Virgen, sino por el contrario comienza enumerando las falsas devociones a ella. Con esto parece ser que nuestro santo nos indica que deberíamos primero revisar nuestro camino devocional y eliminar aquello que impide tener una verdadera y real devoción a la Santísima Virgen. En segundo lugar, pero involucra también lo dicho anteriormente, es darnos cuenta de dónde viene el mal que impide obtener los frutos de una verdadera devoción. Así que, no sé, debemos... Bueno, tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que el diablo actúa de cuatro formas. Primero, por malicia, porque él odia a Dios y odia al hombre. Segundo, por experiencia, porque tiene miles y miles de años, tiene todo el tiempo del mundo para estudiarlos, analizarlos y todo. Tercero, por astucia, porque pues es un ángel de gran inteligencia y conocimiento, lástima que sea para el mal. Y por último, en número, porque numéricamente son muchos y muchos, legiones y legiones de demonios que siempre están rondándonos. Así que ahora sí, vayamos a conocer qué nos dice San Luis María Griñón de Montfort de las falsas devociones, y en su definición nos dice algo, ¿no? Que es sí, en el artículo 91. El artículo 91 dice: requiere del conocimiento de las falsas devociones como también de las verdaderas devociones. El entendimiento de estas prácticas pues evitan la confusión y darán a conocer las prácticas más perfectas y agradables a la Santísima Virgen, no solo para la gloria de Dios, sino para obtener nuestra propia santificación. Existen asimismo falsas devociones que debemos conocer para evitar caer en el pecado, y de las cuales seguramente nosotros mismos hemos caído en alguna oportunidad, ¿no? Y hay que evitar, y hay que tratar de salir de ella. Pues sí, y así entre lo falso y la verdad. Recuerdo algo que decía el padre Jorge Loring, que dice que hay una sola verdad, mientras que los errores pueden ser múltiples. Por eso decía que 2 más 2 es 4, y no es ni 5, ni es 6, ni nada de eso. Así que el santo nos declara unos pasajes que habla del demonio, ¿no? Sí, dice que el demonio es el falso acusador, acuñador
de la moneda. Es un engañador astuto y experimentado y pues ha embaucado y hecho caer a muchas almas por medio de falsas devociones a la Santísima Virgen, ¿no? Y cada día utiliza esa experiencia diabólica para hacer perder a otras almas, entreteniéndolas, adormeciéndolas en el pecado con el pretexto de algunas oraciones mal recitadas, de algunas prácticas exteriores inspiradas por él, y como un buen pues falsificador, ¿no? De moneda no falsifica ordinariamente ni el oro ni la plata, y muy rara vez los otros metales porque no valen la pena. Así el espíritu maligno no falsifica las devociones, las otras devociones como la de Jesús y la de María, la devoción a la Sagrada Comunión, la devoción a la Santísima Virgen, porque son entre las devociones lo que el oro y la plata entre los metales preciosos, ¿no? Entonces el culto a la Virgen se puede formar, por un lado, creyendo que se exagera, por otro lado, los que utiliza a beneficio propio para justificarse en sus pecados. No buscan la perfección cristiana, no buscan superar algún vicio, algún defecto, no buscan alcanzar una virtud. Considerando estas deformaciones, oscuridad del culto mariano, resplandezca con mayor fuerza la verdadera devoción que vamos a abrazar con la guía de nuestro santo San Luis María Griñón de Montfort. O sea, es por ello importantísimo, primero, conocer las falsas devociones para evitarlas y la verdadera para abrazarla. Segundo, conocer cuál es entre las diferentes formas de devoción verdadera a la Santísima Virgen, la más perfecta, la más agradable a María, la más gloriosa para Dios y la más eficaz en nuestra santificación a fin de optar por ella. Claro. Bueno, hay falsas devociones y esto lo describe en el artículo número 92. El santo declara que a su parecer existen siete clases de falsos devotos y falsas devociones, y estas son los devotos críticos, los devotos escrupulosos, los devotos exteriores, los devotos presuntuosos, los devotos inconstantes, los devotos hipócritas, los devotos interesados. Qué bueno que hay 7 nomás. Imagínate si hubiera más. Creo que el santo no vivió tantos años como para seguir declarando que hay muchas más. Pero bueno, lo que debemos hacer es aprender de estas falsas devociones para no caer en el pecado. Así que las características de estas 7 clases de falsas devociones. Vamos a empezar con los devotos críticos, que están en el artículo 93. Y dice así, que son aquellos que critican la práctica de honrar en manera simple o sencilla la devoción a la Santísima Virgen. Sabios, orgullosos, engreídos y apegados de sí mismos, que en el fondo tienen alguna devoción a la Santísima Virgen, pero critican casi todas las formas de piedad con que la gente sencilla honran de forma ingenua y santamente a esta buena madre, solo porque no se acomodan a su fantasía. Los críticos ponen en duda todo lo que se narra sobre los milagros e historias hechas por estas personas humildes, e inclusive las desprecian y las acusan de idólatras. Así que bueno. Bueno, y esta especie de falsos devotos, pues son gente orgullosa, mundana, pues son de temer realmente, y hacen muchísimo daño a la devoción de la Santísima Virgen, alejándola de ella a los pueblos de una manera eficaz bajo el pretexto de destruir sus abusos, o son peligrosos porque alejan a las almas. Ojo con los que menosprecian a la Santísima Virgen María. Pues el santo nos dice también
Y dice esto, que ponen en duda todos los milagros e historias referidas por autores fidedignos o tomadas de las crónicas de las órdenes religiosas que atestiguan la misericordia y el poder de la Santísima Virgen. Dice que también que se irritan al ver a la gente sencillas y humildes arrodilladas para rogar a Dios y ante un altar o ante la imagen de la Virgen María o en la esquina de una calle. Dice que llegan hasta acusarlas de idólatras como si adoraran la madera o la piedra. Sí, se les recuerdan los admirables alabanzas que los santos padres tributan a María. Responde que hablaban como oradores en forma hiperbólica o dan una falsa explicación de sus palabras, haciendo un daño incalculable a la devoción a la Santísima Virgen. Y dice que también que alejándola de ella definitivamente a los pueblos bajo el pretexto de desterrar abusos. Bueno, los falsos devotos críticos de cierta fineza teológica y amparados en el saber de cosas de la fe, van a argumentar que no se puede exigir una devoción total a la Santísima Virgen. Ellos pues quieren impedir excesos en esta devoción. Hay que tenerles miedo. Piensan que es exagerada. O sea, cierto nivel intelectual y formación teológica tienen ellos, pero si quieren alejarnos de el amor y de la estima que le tenemos a la Santísima Virgen. Hay que dudar mucho de ellos, ¿no? La devoción a la Santísima Virgen es una entrega total. Nos tenemos que marianizar nuestro ser y nuestro obrar. O sea, somos propiedad de Jesucristo y de Dios, como lo vimos la vez pasada. Somos esclavos de amor de ellos y nuestra entrega debe ser total. Luego, no es exagerada si es una devoción de amor. De amor. Bueno, entre más se honra la devoción a la Virgen, más se honra la devoción a Dios. Rezar el rosario es contemplar la vida de nuestro Señor con los ojos de María. Y como reflexión volvemos a decir lo mismo, que María es hija del Padre, madre del Hijo y que es la esposa del Espíritu Santo. Así que vamos ahora con los devotos escrupulosos. Del artículo 94 al artículo 5. Bueno, los devotos escrupulosos, nos dice el santo, que son aquellos que piensan que al honrar a la madre están deshonrando al hijo, o sea que están rebajando a uno para exaltar al otro. También piensa que las devociones como el rezar el rosario, estar en las cofradías y muestras exteriores con flores, haciendo un altar a la Virgen, poniéndole de velas a la Santísima Virgen, proviene de gente ignorante y sensible, muy sensibles, ¿no? Sensibleras, por decirlo así, ¿no? Pero también dice que no toleran que se tribute a la Santísima Virgen las justísimas alabanzas que le prodigan los santos padres. Toleran penosamente que haya más personas arrodilladas ante un altar de la Virgen que hasta en el Santísimo Sacramento, ¿no? Como si esto fuera contrario a aquello, o si los que oraran a la Virgen no orasen a nuestro Señor Jesucristo, no por medio de ella. Luego, ellos no quieren que se hable tan frecuentemente de la Madre de Dios, ni que los fieles acudan a ellos tantas veces. O sea que realmente vemos los devotos críticos, ahora los escrupulosos. En cierta medida, unos y otros siempre tienen son parecidos, ¿no? En una cosa con la otra. Es difícil diferenciarlos a veces, pero se cae en uno o en el otro. Sí. Así que bueno, oigamos algunas de sus expresiones más frecuentes de estos devotos escrupulosos. Y dice, ¿de qué sirven tantos rosarios? Dicen, tantas congregaciones y devociones exteriores a la Santísima Virgen. ¡Cuánta ignorancia a tales prácticas!
esto es poner en ridículo nuestra religión. Hay que recurrir a Jesucristo. Bueno, generalmente sus palabras siempre concluyen con que Jesucristo es nuestro mediador y solo a Él es al que se debe predicar. Este es también un pensamiento muy típico de nuestros hermanos evangélicos. Él sí es nuestro único mediador. Hay que predicar a Jesucristo. Esto sí es sólido, ¿no? Es verdad. Pero Claro, bueno, y lo que dicen de cierta manera es cierto, pero la aplicación o el enfoque que hacen de ello es para combatir, para atacar la devoción de la Santísima Virgen, y es peligroso de la manera como ellos lo enfocan. Es un lazo como muy sutil del maligno, un pretexto de un bien mayor. Porque nunca se honra tanto a nuestro Señor Jesucristo cuando se honra tanto a su Santísima Virgen, ¿no? A la Santísima Virgen. Y efectivamente, si se la honra, es para honrar más perfectamente a Jesucristo. Pues si vamos a ella, es para encontrar el camino que nos lleva a la meta, que es Jesucristo, el fin último, como decíamos la clase pasada, el fin último de la verdadera devoción a la Virgen es Jesucristo. Ella nos lleva hacia Él. Entonces, acordémonos del capítulo pasado que dijimos que María es mediadora de intercesión para llegar al Hijo, mientras que Jesucristo es mediador de redención para llegar al Padre. Así que bueno, ¿qué tal si damos algunos ejemplos de los, digamos, devociones de los devotos escrupulosos? Dicen que la devoción a la Virgen obstaculiza la devoción a Jesús. Hablan de no realizar prácticas marianas por ser cristocéntrico. O sea, por ejemplo, en procesión. Pero, ¿cómo ser cristocéntrico quien no tiene a la Virgen por medio necesario? Pues no puede llegar a Jesús como debería. Así que vamos ahora a los devotos exteriores, que están en el 96. El 96. Y dice así, que son aquellos que solo practican devociones que se muestran de manera externa, pero que no se basan en el espíritu. Los devotos exteriores son personas que cifran toda su devoción a María en prácticas solamente externas. Solo gustan de lo exterior de esta devoción porque carecen de ese espíritu interior necesario. Rezan muchos rosarios, pero atropelladamente. Oyen muchas misas, pero sin atención. Sí, bueno, rezan sin devoción, escuchan la misa sin atención y no imitan las virtudes de la Santísima Virgen. Estas personas aparentan ser muy humildes, muy modestas, pero solo son compañeras de su propia sensibilidad, sin ser consecuentes en su vida, practicando la verdadera devoción. Así es, el santo nos sigue dando ejemplos de esta falsa devoción. Dice que se inscriben en todas las cofradías marianas, pero sin enmendar su vida, sin vencer sus pasiones, sin imitar las virtudes de la Santísima Virgen. Que solo gustan de lo sensible de esta devoción y que no buscan lo sólido, de suerte que si no experimentan algo que es sensible en sus prácticas piadosas, creen que no hacen nada, se desalientan y terminan abandonando todo o lo hacen todo por rutina, ¿no? Sí, bueno, el mundo está lleno de esta clase de devotos exteriores. No hay gente que más critique a las personas de oración, que se empeñan en cultivar su vida interior, ¿no? Y realmente menosprecian la modestia exterior que acompaña siempre la verdadera devoción. Bueno, seguimos con los... Seguimos, claro. Devotos presuntuosos. El cuarto tipo de devotos. Los devotos presuntuosos están... lo describe desde el 97, artículo 97 al artículo 100. Habla acerca de esto, ¿no? Los presuntuosos son aquellos devotos que están
disfrazados de modestia y humildad, pero ocultan su orgullo, ocultan su avaricia, su impureza, su cólera, son injustos y tienen malos hábitos, pero no abandonan el pecado. Como también se escudan detrás de la falsa devoción a la Santísima Virgen, pensando que solo con rezar una coronilla los va a salvar del fuego eterno, ¿no? O sea que pecan y pecan y pecan y a lo último piensan que se van a salvar porque dicen una Ave María o una coronilla. También usan objetos externos como el escapulario, las medallas, se hacen miembros de un montón de congregaciones, pero no están dispuestos a cambiar sus hábitos por el amor a María y a nuestro Señor Jesucristo. Pero vemos que también todas estas, digamos, falsas devociones tienen algo en común, ¿no? Porque esto también tiene parte de exteriores, devotos exteriores, los futuros que vamos a ver hipócritas, etcétera, etcétera. Así que bueno, sigamos analizando qué es lo que dice el santo, ¿no? Pero antes de nada, esta reflexión, que presumen estos ser devotos, pero se muestran con falsa devoción y van de la mano con devociones, y bueno, como dijimos, hipócritas exteriores, ¿no? Sí. Este abuso es un terrible sacrilegio y daña también a aquellos que observan esta devoción a través del ejemplo en otros. Pidamos siempre a la Santísima Virgen la gracia de la contrición, que es este remordimiento de conciencia y el perdón de nuestros pecados. Los devotos presuntuosos son pecadores aletargados en sus pasiones, o amigos de lo mundano también. Y bajo el hermoso nombre de cristianos y devotos de la Santísima Virgen esconden ese orgullo que tienen, la avaricia, la lujuria, la embriaguez, el perjurio, la injusticia, tantas otras cosas, y generalmente duermen pacíficamente sus costumbres que son perversas. No se hacen violencia para corregirse, están confiados en que son devotos de la Santísima Virgen, se prometen a sí mismos que Dios, por su misericordia, los va a perdonar, que no morirán sin confesión ni se condenarán, porque rezan el rosario, ayunan los sábados, pertenecen a una cofradía del Santo Rosario o llevan el escapulario u otras medallas, etc., que llevan el hábito de la cadenilla de la Santísima Virgen y todo eso, pero cuando se les dice que su devoción es una ilusión diabólica y perniciosa presunción capaz de llevarlos a la ruina, pues se resisten ellos a creerlo. Responde que Dios es toda bondad, todo amor, toda misericordia, y que no nos ha creado para la perdición, que no hay hombre que no peque, que no morirán sin confesión, que basta un Señor peque, nada más a la hora de la muerte, y añaden que son devotos de la Santísima Virgen, que llevan el escapulario, que todos los días rezan puntualmente y humildemente rezan 7 Padre Nuestros y no sé cuántas Ave Marías en su honor, y algunas veces el rosario o el oficio a la Santísima Virgen, que ayunan, etcétera, ¿no? Dice también que no existe en el cristianismo nada tan dañino como esta presunción diabólica, pues dice, se puede decir en verdad que se ama y honra a la Santísima Virgen cuando con los pecados se le hiere, se le atraviesa, se le crucifica y ultraja sin piedad a Jesucristo su Hijo. Si María se impusiese por ley salvar, por su misericordia esta clase de gente autorizaría el crimen y ayudaría a crucificar y a ultrajar a su Hijo. ¿Quién osaría pensar jamás eso? Uh-huh. Y el santo también nos dice lo siguiente. Dice, confieso que para ser verdadero devoto de la Santísima Virgen no es absolutamente necesario que seas tan santo, que llegues a evitar todo pecado.
aunque esto sería lo más deseable. Pero es preciso al menos, y nota bien, hay que notar bien esto que se dice, ¿no? Mantener sinceramente resuelto a evitar por lo menos todo pecado mortal que ultraja tanto a la madre como al hijo. También nos dice que debemos violentarnos para evitar el pecado. Y por último también inscribirte en las cofradías, rezar los 5 o los 15 misterios del rosario, según esa época eran, ¿no?, 15, u otras oraciones, ayunar los sábados, etc. Así que ahora vamos a escuchar una oración que nos debe poner a pensar sobre nuestro sentido de la vida, y es la oración del Padre Pedro de los Reyes. Pedro de Creo los que Reyes. creo que era sacerdote, ¿no? Pedro de los Pues Reyes, me parece. Pedro de los Reyes, bueno, y dice así: yo, ¿para qué nací? Para salvarme. Que tengo que morir, es inevitable. Dejar de ver a Dios y condenarme, triste cosa será, pero posible. Posible, y río y duermo y quiero holgarme. Posible, y tengo amor a lo visible. ¿Qué hago? ¿En qué me ocupo? ¿En qué me encanto? Pues loco debo ser, porque no soy santo. Sigamos con las falsas devociones que nos describe San Luis María Griñón de Montfort, así que vamos a los devotos inconstantes, que es en el artículo 101. 101. Bueno, en este artículo dice que son aquellos, los devotos inconstantes, pero son aquellos gobernados por arranques de fervor. Semillas que caen en las piedras y que crecen al rato, pero luego se los lleva el viento, ¿no? Son fervorosos primero y tibios después. Su sensibilidad los domina. Aman por un momento a la Santísima Virgen y luego se les olvida. A veces quieren ser servidores de tantas obras, pero luego se desalientan porque son demasiadas responsabilidades. Para no caer en esa situación, pues es mejor rezar pocas oraciones, pero con devoción, fidelidad y constancia. Devoción, fidelidad y constancia. También honran a María en intervalos como saltos, ya fervorosos, ya tibios, en un momento parecen dispuestos a emprenderlo todo por su servicio, pero después ya no es lo mismo. Abrazan de momento todas las devociones a María y se inscriben en todas las cofradías, pero luego no cumplen sus normas con esa fidelidad que hay que tener para cumplirlas, ¿no? Sí, y dice, es preferible no recargarse de tantas oraciones y prácticas devotas, hacer pocas con amor y fidelidad a pesar del mundo, el demonio y la carne. Eso es lo que dicen ellos. Bien, bueno, vamos siguientemente a los devotos hipócritas que están en el 102. Y son los que utilizan la devoción a la Santísima Virgen para esconder sus malos hábitos y sus pecados ante los hombres. Se hacen pasar por buenos y hacen mucho daño cuando están dentro de una cofradía, pues dan mal ejemplo al descubrirse su falta de espiritualidad y además esa conducta réproba que tienen. Sí, o sea, muchos de estos falsos devotos de la Santísima Virgen encubren sus pecados y malos hábitos bajo el manto de esta Virgen fiel, a fin de pasar a los ojos de los hombres por aquello que ellos no son. Sí, bueno, son los hipócritas. Sí, estos devotos hipócritas son también parte presuntuosos y también son parte devotos, digamos, exteriores, ¿no? Avancemos ahora a los devotos interesados. Esto está en los artículos 103 al 104. Bueno, son aquellos que recurren a esta devoción simplemente por obtener ganancias
materiales, por salir de algún peligro, por sanarse de cualquier enfermedad u otra necesidad, pero luego, pues, luego se olvidan de la Virgen, ¿no? Sí. Solo por pedir un favorcito y ya después que lo obtuvo, ya, Sí, se olvida. sí, son aquellos que acuden a la Santísima Virgen, pero para ganar algún pleito, evitar un peligro, curar una enfermedad, curarse de una enfermedad o por alguna necesidad semejante, sin las cuales no se acordarían de la Santísima Virgen. También son parte, este tipo de votos son parte inconstante. Y acá tenemos las 7 formas de votos de falsas devociones. Y acá lo que tenemos que pensar es, ¿y nosotros no hemos caído alguna vez o seguimos cayendo en alguna de estas falsas devociones? Deberíamos releer todo esto y también nosotros mismos sentarnos del otro lado y decir, bueno, has hecho esto, has hecho aquello. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es, vamos a resumir cada uno de estos tipos de devotos, de falsas devociones, ¿no? Entonces teníamos los devotos críticos. Los devotos críticos son los que no creen nada, pero todo lo critican. Y ahora vamos a dar unos ejemplos, ¿no? Unos ejemplos: son orgullosos, engreídos, pagados de sí mismos, tienen en el fondo alguna devoción a la Santísima Virgen, pero critican casi todas las formas de piedad. También llegan hasta acusar a las personas de idolatría como si adoraran la madera o la piedra. Se irritan al ver a la gente sencillas y humildes arrodilladas para rogar a Dios ante un altar o imagen de María y ponen en duda todos los milagros e historias referidas por autores fidedignos o extraídas de las crónicas de las órdenes religiosas que atestiguan la misericordia y poder de la Santísima Virgen. Bueno, esos son los devotos críticos. Ahora, vamos con los devotos escrupulosos. Los devotos escrupulosos son aquellos que temen ser demasiado devotos de la Santísima Virgen por respeto a Jesucristo. Algunas de las características de estas, resumiendo, son personas que temen deshonrar al Hijo por honrar a la Madre. Toleran penosamente que haya más personas arrodilladas ante el altar de María que ante el Santísimo. ¿Puedes leer estas otras? ¿Y de qué sirven tantos rosarios? Bueno, hay que recurrir solamente a Jesucristo, nuestros hermanos. ¿De qué sirven tantas congregaciones y devociones exteriores a la Santísima Virgen? Bueno, esos son los presuntuosos. No, perdón, los escrupulosos. Estos son los escrupulosos. Escrupulosos. Eso tienes que corregirlo luego. No. Sí. Luego tenemos los devotos exteriores. Hacen consistir toda su devoción en prácticas exteriores, o sea, solo gustan de lo exterior de esa devoción, carecen del espíritu interior, rezan muchos rosarios, pero atropelladamente. Y no imitan las virtudes de la Santísima Virgen, se inscriben en cofradías marianas, pero sin enmendar su vida ni vencer sus pasiones, y participan en muchas misas, pero sin atención. Bueno, esos son los devotos exteriores. Los devotos presuntuosos, bajo el oropel de una falsa devoción a la Santísima Virgen, viven encenados en el pecado. Son pecadores aletargados en sus pasiones, amigas de todo lo mundano. Fuera de eso, bajo el hermoso nombre de cristiano, esconden su orgullo, la avaricia, la lujuria, la embriaguez, el perjurio, la maledicencia y la injusticia. Y también son confiados en que son devotos de la Santísima Virgen, se prometen a sí mismos que Dios les perdonará, que no morirán sin confesión.
y además creen que no se condenarán porque rezan el rosario, ayunan los sábados, pertenecen a la cofradía del Santo Rosario, a la del escapulario y llevan el hábito o la cadenilla de la Santísima Virgen. Entonces, esos son los devotos presuntuosos. Ahora, los devotos inconstantes, por ligereza cambian sus prácticas de devoción o las abandonan a la menor tentación. Y también dicen que hay que hacer menos, pero con amor. Son personas que honran a la Santísima Virgen a intervalos. Más vale no recargarse con tantas oraciones y con prácticas devotas. No hay tiempo. Sí. Bueno, esos eran los devotos inconstantes. Ahora, los devotos los devotos hipócritas entran en las cofradías y visten la librea como el Santo Rosario, el escapulario, la cadenilla de la Santísima Virgen para hacerse pasar por santos, se creen santos. Además, se hacen pasar a los ojos de los demás por lo que no son. Encubren sus pecados y costumbres pecaminosas bajo el manto de esta Virgen fiel. Bueno, esos eran los devotos ¿Se hipócritas. acabó? Y el séptimo, falta todavía. uno. Este santo tenía de todo. Falta uno, que son los devotos interesados. Solo recurren a la Santísima Virgen para librarse de males corporales o alcanzar bienes en este mundo. Son aquellos que solo acuden a María para ganar algún pleito o acuden porque quieren curarse de una enfermedad. Y también dice que acuden a María porque desean evitar un peligro y si no tienen ninguna necesidad, no se acordarían de la Santísima Virgen María. Seguramente no se acordarían ni de su madre. Bueno, de modo que este sería como las características y resumiendo cada uno de las falsas devociones. Entonces, ahorita los invitamos entonces primero a que lean, por favor, los artículos que corresponden a esta clase, que es desde el 90 al 104. Y como dijo Jorge hace un rato, examinen un poco, examinémonos, ¿no? Nosotros también, todos, examinémonos porque hemos caído en algo de esto, en alguna de estas falsas devociones. Entonces, teníamos que presentar estas falsas devociones porque ya en la próxima clase se va a presentar cuál es la verdadera devoción o qué es lo que nosotros queremos hacer. Si de pronto estamos fallando en algunas o estamos en una de estas falsas devociones, pues es bueno conocerlas para corregirlas y realmente pues llegar a tener una devoción muy grande, muy sincera, verdadera hacia la Santísima Virgen María. Y esto está todo ligado a lo que venimos comentando, o el santo viene diciéndonos, ¿no? De vaciarnos de lo malo primero, por eso representa primero las falsas devociones. Debemos vaciarnos de toda estas cosas pecaminosas para que dejar al Espíritu Santo que entre en nosotros y así poder practicar las verdaderas devociones que se van a empezar a dar en la próxima clase y seguramente va a ser muy interesante, ¿no? De modo que no se pierdan la próxima clase. Pero, bueno, con esto damos por terminada esta clase, pero ahorita, como las veces pasadas, todos los lunes, pues vamos a hacer nuestra encuesta, o sea, van a aparecer unas preguntas en la pantalla, ahí, en su celular y en su computador, pues tienen que leer la pregunta y escoger la respuesta que a ustedes les parezca correcta y al final pues compartimos los resultados y damos cuál es la respuesta verdadera para cada una de esas preguntas. Bueno, muchas todos modos, muchas gracias por estar aquí. A todos. Bendiciones, los esperamos en la próxima clase. Ya van a continuar otros hermanitos dando la clase y bueno, está muy, muy, muy interesante el próximo tema también. Muchas bendiciones, feliz noche.